Estimadas y estimados amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube, al que os invito a suscribiros. Sé que hay mucha gente que me está siguiendo porque lo veo, perdonad por la inmodestia, por otros medios como es X o como es Facebook, pero bueno, en el canal de YouTube siempre os sale, si estáis en la red, el aviso de que está mi vídeo colgado si es que os interesa algo. Las cosas que esta persona dice. Persona que, como siempre lo digo, lo hace basada en su propia experiencia laboral, sindical, política y académica, y su propia experiencia de vida, sus lecturas, etc. Procuro que nada de lo que digo se puede estar de acuerdo o no, se puede pensar de forma diferente o no. Lo que sí que procuro es no mentir. Vamos a ver hoy algunas cosas que considero importantes de alguna manera resaltar. Se ha estrenado hace muy poco la nueva legislatura, después de la accidentada elección del nuevo gobierno, y que denota la profunda crisis del régimen del 68, del régimen de la monarquía, en una situación de embate técnico y en una situación de choque de trenes, de un régimen que no da para más. Y tal vez como no da para más, pues se estrenó la nueva legislatura con un desfile militar. En el Estado español un desfile militar es toda una declaración de principios. En primer lugar, los militares no tienen nada que hacer ante un parlamento y con la soberanía popular, porque la soberanía popular es el parlamento. Los militares son funcionarios públicos fijos o eventuales, como es el caso de los soldados profesionales, que lo que hacen es, cumplir una determinada función que les marcan las leyes y la Constitución, con obediencia al presidente del gobierno y cuyo jefe supremo honorífico y no tan honorífico es el rey. ¿Qué indica esto de un desfile militar? Por ejemplo, en Gran Bretaña, que hay monarquía también. Cuando se inaugura y va el rey y da un discurso que, por cierto, no escribe él, se lo escribe el partido que gobierna, o sea, el primer ministro o el gabinete del primer ministro le da el discurso al rey y el tío llega y lo lee, que no hace otra cosa. ¿Hay un desfile? Pues que yo sepa, no. No hay un desfile de las Fuerzas Armadas Británicas delante del Parlamento. Esto es un tic franquista, de un rey franquista, heredero de Franco, de una dinastía que reinstituyó Franco, que es la dinastía peor y más horrible y más choriza que ha gobernado prácticamente en Europa desde el siglo XVI a esta parte. Los Borbones, con personajes, en fin, ¿a cuál más terrible? Y con una amplia historia de choriceo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en el desfile en el Parlamento no pinta nada un desfile. Otra cosa que he de decir es que el rey no es el soberano. Hay mucha gente que, sobre todo en las tertulias que hablan estos indocumentados, que no tienen ni idea de nada, se dirigen al rey diciendo el soberano. No, mire usted, el soberano es el pueblo. Incluso con esta Constitución del 78, el soberano es el pueblo. Y la soberanía popular reside en el Parlamento, en el Congreso y en el Senado, en el Congreso de los Diputados. No reside en el rey ni en ningún otro sitio. Luego este personaje no nos hace falta para nada, nada más que para gastar dinero, para boato y para consolidar no solo el régimen del 78, sino todo el tinglado económico que se mueve en torno al régimen del 78, que es el que nos domina, nos y nos oprime, y el rey es un freno a cualquier avance social que verdaderamente sea y signifique un avance social. Aparte, tenemos una dinastía oficialmente católica, no hay que olvidarlo. Y claro, con esto del oficialmente católico,
Pues la derecha. Porque claro, en muchas ocasiones criticamos al gobierno, planteamos, pero la derecha se va ahí de rositas. Yo estoy harto en muchas ocasiones de oír que la extrema izquierda, el gobierno, y efectivamente al gobierno hay que decirle muchas cosas, hay que exigirle más y a su vez hay que criticarlo porque evidentemente no está cumpliendo con las expectativas desde mi punto de vista desde hace muchísimos años. Me refiero a gobiernos del PSOE o gobiernos de coalición de Podemos, PSOE, Sumar, PSOE, etcétera, etcétera. En fin, vamos a ver qué hacen estos. Lo cierto es que las derechas españolas, lo primero es que no son democráticas. Son derechas que maman en el franquismo. Y los más demócratas maman del caciquismo de Cánovas del Castillo, del régimen corrupto de Alfonso XII, Alfonso XIII. Maman de ahí. Y los sectores más extremistas maman del carlismo. Por eso en estas manifestaciones que están habiendo delante de Ferraz, que bueno, ya me gustaría que a la izquierda y a la clase trabajadora y cuando se manifiesta y a los sindicatos le consintieran, a los piquetes sindicales, inmediatamente son reprimidos. Mientras que los cachorros de los cayetanos ahí están día y noche haciendo lo que les sale de las narices, sin que nadie tenga narices a mandarlos a casa. Yo me conformaría con que le hicieran lo mismo que les hacen a los piquetes de huelga. ¿A que no? Y de eso tiene la culpa el gobierno. Y la propia derechización de la policía, ¿por qué no decirlo? Porque la policía también últimamente se ha politizado mucho hacia la extrema derecha. En esas manifestaciones vemos muchas banderas con la cruz de San Andrés, esa bandera blanca con dos aspas rojas que alguna, sobre todo gente joven, no sabrá qué es. Eso originariamente fue la bandera de los tercios españoles, del ejército español, hasta que apareció la bandera rojigualda en tiempos de Carlos III, y era la bandera que llevaban los tercios de Flandes. Esa bandera posteriormente fue abrazada y acogida por el carlismo. Luego es la bandera carlista y se llama la Cruz de San Andrés. ¿Qué quiere decir esa bandera? Esa bandera es una bandera que reclama la monarquía católica absolutista. Monarquía ultracatólica absolutista. Por eso aparecen esas banderas, mucho más que las de Falange, por ejemplo, en todas estas manifestaciones de la derecha y de la extrema derecha, que son lo mismo. Porque derecha y extrema derecha son lo mismo. El otro día Ayuso, que parece ser que es la que marca ideológicamente el PP y la que dice lo que hay que ir haciendo, la presidenta Díaz Ayuso, que representa a Madrid, que es el bastión de la oligarquía y la alta burguesía y burguesía madrileña, que es el bastión de España, de la unidad de España, porque viven y comen de España y viven de robarnos a todos los demás territorios de España, incluido el pueblo de Madrid, salta defendiendo, pues, que es que Sánchez, ojalá, quiere implantar la república, ojalá, una república federal, ojalá, y el laicismo, ojalá, el laicismo. Es decir, están ya montados en la ofensiva ya no solo ultrapolítica desde un punto de vista derechista, sino ultracatólico y ultrarreligioso, a imagen y semejanza de los movimientos autoritarios de Estados Unidos, que son ultrarreligiosos. En este caso lo que pasa es que son protestantes, aquí con lo de Francisco lo llevan regular. De hecho, son enemigos del pobre Francisco todos ellos, del Papa. Y de los evangélicos latinoamericanos que representan en muchos países de Latinoamérica, por ejemplo en Brasil, pues los sectores más derechistas y reaccionarios de la población. Luego la nueva deriva de la extrema derecha española, no contenta con toda su deriva derechista y enfrentada a cualquier avance económico y social y a cualquier
acto por mínimo que sea de reparto de la riqueza, no solo disconformes con todo eso, también están tomando una posición ultracatólica. Y en todo esto llega Netanyahu e interviene también en política nacional. Les hace un favor. Mirar, toda esta derecha y extrema derecha española, no solo española, europea y de todo el mundo, por lo menos de todo el mundo occidental, es partidaria del Estado de Israel, es pro-sionista, que no es lo mismo. Ahí puede haber alguna diferencia. Es pro-sionista, es sionista declarada. Es decir, defiende los crímenes contra la humanidad, la masacre, la ley de punto final que los fascistas, los talibanes, ultrarreligiosos sionistas están imponiendo contra el pueblo palestino y su expulsión de Gaza. Porque mirar esta guerra que es contra el pueblo palestino, lo que está pretendiendo y lo que está buscando es expulsar. No es otra cosa, que no se engañen, es expulsar a los palestinos de Gaza y de Cisjordania. No ya lo de los dos estados, sino que cuando alguien diga, oye, vamos a hacer ya lo de los dos estados, los israelíes, el Estado de Israel puede decir, no, pero si aquí ya no hay palestinos, porque a la mayoría los hemos matado y a los que han quedado vivos los hemos expulsado. Esa es su política. Y eso está defendido por la derecha y la extrema derecha española. Porque saben que parte, al igual que saben todas las derechas europeas, que la caduca Europa necesita de las guerras y necesita de la sangre para mantenerse, para tener algo que hacer, para amedrentar a los pueblos del sur que están buscando su libertad y su independencia. Bueno, ¿y cómo enfrentarnos a todo esto? Hemos de enfrentarnos suavemente. No, ellos que insulten, que se manifiesten. Yo a trabajar. Ellos también trabajan, ¿eh? Y lo están haciendo bien para ellos. Nosotros, ¿cómo hemos de trabajar? En primer lugar, yo creo que nos tiene que unir la causa republicana. Este régimen ya no da más de sí. La Constitución no garantiza los derechos sociales y la población que debería apoyar a cualquier gobierno de progreso y de avance, esa población está perreada, está puteada, es la que sufre los desahucios, la que sufre la pobreza, la que tiene 1001 problemas para acceder a las rentas de inserción y las rentas básicas de 1000 tipos que hay. Es la que recibe sueldos de miseria. Es la que recibe, diga lo que diga el salario mínimo, digan lo que digan los convenios, millones y millones de trabajadoras y de trabajadores españoles que trabajan en los sectores privados fundamentalmente, pero también hay precariedad ya, mucha precariedad en el sector público. Estas personas no tienen nada que les lleve a apoyar una idea de avance y de progreso porque están mal con unos y están mal con otros. Y encima los que les dicen que les van a solucionar los problemas no se los solucionan, porque el problema de ellos no es que se hagan leyes, que no os enteráis, progres de mierda. El problema de la clase trabajadora española no es que hagáis leyes o subáis el salario mínimo, es que eso luego se aplique realmente. Y ahí no llegáis, ahí no estáis. Y por desgracia los sindicatos tampoco, por lo menos los mayoritarios. Muy centrados en el sector público y en lo público, que es lo fácil para un sindicalista. Lo difícil es ir a un taller de motos y bicicletas, lo difícil es ir a un supermercado, lo difícil es ir a un bar. Lo difícil es ir a estas empresas que hay ahora que se dedican a hacer cursos subvencionadas y tienen ahí gente contratada no se sabe cómo. Lo difícil es ir a estas empresas que se dedican a hacer páginas web, seguimiento informático y tal, que tienen todas ellas llevadas por el precariado. Eso es lo complicado. Pero tenemos que hablar de algo nuevo y de algo diferente. Tenemos que proponer algo más que sea mantener el estatus, lo que hay, porque lo que hay nos sirve. Lo que hay que hacer es plantear el avance,
plantear un proceso constituyente, plantear y defender la República con valor y con valores, porque esto no funciona, porque esto no da más de sí. Y vamos allá y vamos a conseguir la República. Y voy a acabar manifestando mi total y absoluta solidaridad con el pueblo palestino, con la resistencia heroica de Gaza, con la resistencia palestina, porque los palestinos como pueblo colonizado y masacrado tienen derecho a defenderse, tienen derecho a resistir, tienen derecho a resistir al opresor y a enfrentarse al opresor, como se hizo en Argelia, como se hizo en Marruecos, como se hizo en el Congo, como se hizo en Argentina, como se hizo en Colombia, en Venezuela, en Perú, como se hizo en los propios Estados Unidos contra los reyes británicos. El mismo derecho tiene el pueblo palestino. Muchas gracias.